Que el Eterno los bendiga de una manera especial a todos los hermanos que están también a través de Facebook. Estamos en la página Roé William Castro. Usted puede compartir el enlace, invitar a sus hermanos, amigos, familias. La enseñanza que tenemos para hoy es una enseñanza sumamente importante. Algunos han estado esperándola casi todo el año. Y llegó la hora para compartirla con todos nuestros hermanos, y espero que lo vayan a ver a través de Facebook, a través de YouTube y a través del audio que vamos a compartir luego de grabarla, esta enseñanza. Y si alguien quiere el PDF de los que nos están escuchando a través de los medios de comunicación, se pueden comunicar conmigo y con mucho gusto se los haré llegar de alguna manera. Acá en Costa Rica, por WhatsApp, por Telegram, me pueden ubicar y con mucho gusto le vamos a compartir para que usted analice, porque si algo que tenemos que hacer nosotros es estudiar a la luz de la palabra. A mí no me crea nada, porque la Escritura dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que el que tenemos que creer es al Padre Celestial a través de su palabra. Así que saludamos a la hermana Nicolasa Mendoza. Shalom, bendiciones. Bien, vamos a entrar en materia, amados hermanos. Ya los del grupo acá les compartí el PDF. La enseñanza: ¿cuándo nació Yeshua? O Jesús, como le hemos conocido. Amén. ¿Cuándo fue que él nació? ¿Cuál es su fecha de nacimiento? ¿Dice la Biblia qué día nació? ¿Da la Biblia fecha y tiempo exacto? Muchos dirán no, muchos dicen que no, muchos dicen que la Biblia no es clara, que no tiene un tiempo establecido. Pero, amados hermanos, cuando nosotros escudriñamos la Escritura, el problema es que a nosotros en el sistema religioso nunca nos enseñaron a estudiar o a escudriñar. Nos enseñaron a leer, pero no a escudriñar. Y la Biblia dice: escudriñad las Escrituras, ¿verdad? Porque en ella está la vida eterna. Amén. 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 Y ellas son las que dan testimonio de Yeshua. Amén. Así que, bien, amados, vamos a empezar por acá con el material que traigo. Una de las mentiras más grandes que hemos heredado en el cristianismo es que nos hicieron creer que nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach, que es su nombre verdadero, nació el 25 de diciembre, en lo que se conoce como la Navidad. Amén. Amén. Y todos creímos eso en algún momento. Pero eso está muy lejos de lo que es la realidad. Amén. Entonces, en este momento, quiero enfocarme, amados hermanos, en simplemente este espacio, porque la enseñanza es mucho más amplia, porque está basado en la fiesta de Sukkot, los Moedín de otoño. Entonces, cuando volvamos a retomar, que ya estuvimos hablando sobre los Moedín de primavera, que me falta uno, por cierto, que es el de Shavuot, pero cuando retomemos la enseñanza, que la vamos a dar completa, de los Moedín de otoño, vamos a hablar sobre lo que es la fiesta de Sukkot. Hoy vamos a tocar un poquito, pero no lo puedo ampliar demasiado porque es todo un seminario que hemos dado ya hace un tiempo atrás, ¿ok? Entonces, en este momento me quiero enfocar en explicar con la Escritura cuándo nació Yeshua, cuándo nació el Mesías. Y le puedo asegurar que usted va a ser transformado. Amén. Si usted guardaba o celebraba la Navidad y dices: para mí me da igual si nació el 25 de diciembre o no, pues no debería darnos igual, hermano, porque ese ha sido un problema siempre dentro del sistema religioso, que a la gente le da igual y entonces me dejo llevar nada más por lo que hace la gente, y eso es un error. Sí nos debería de importar y sí debemos de escudriñar esto. Amén. Porque sin querer queriendo, dijo un amigo por ahí, hemos caído en pecado por desconocimiento de las Sagradas Escrituras. Y recordemos lo que dice
el profeta Oseas, que el pueblo perece por falta de conocimiento. Amén. Amén. Entonces, la siguiente información le invito a que la lea, que la analice, que lo estudie, que lo comparta con todas las personas que más usted pueda compartir. Amén. Así que para los que están en casa, tome su Biblia, tome sus apuntes. Vamos a ir despacio. Tenemos tiempo. ¿Hasta qué horas, hermano Licho? 10:30. Más o menos. 10:30. Bueno. Entonces, mayormente se cree que el nacimiento de nuestro Salvador ocurrió el 25 de diciembre. Ok. Aun cuando no hay bases bíblicas para esta información. Desafortunadamente, quienes piensan de esta forma ni siquiera se molestan en estudiar acerca de esta fecha. Sin embargo, hay suficiente información en los evangelios que nos ayudan a establecer la fecha del nacimiento de Yeshua. Amén. Y que hace evidente que nunca pudo haber nacido en el mes de diciembre. De los llamados evangelistas, Lucas dio más datos cronológicos en relación con el nacimiento de nuestro del Mesías, de nuestro Mesías, Yeshua, en cualquier otro escritor del llamado Nuevo Testamento. Al hacer esto, Lucas comenzó su historia con Juan el Bautista, dando algunas indicaciones cronológicas en cuanto al momento de la concepción y su nacimiento. Es importante porque si nosotros conocemos en qué momento nace Juan el Bautista o Yohanan el Inmersor, nos da ahí la puerta para comenzar a ver en qué fecha fue que nació el Mesías. A pesar de que sus declaraciones son de carácter general, son simples pero suficientes para indicar el tiempo aproximado del nacimiento de Juan y en consecuencia el de Yeshua. Esta información cronológica se encuentra en el primer capítulo del Evangelio de Lucas. Vamos a ir allá. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Dice la Reina Valera restaurada. Yo uso diferentes Biblias, pero la que usted tiene en su casa, úsela, que yo sé que le va a ayudar bastante. Así que tome sus apuntes, por favor. Dice en el verso 5 de Lucas 1: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abiyá o de Abías. Amén. Amén. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisheba, se dice en el hebreo, Elizabeth, la tradujeron. Amén. Amén. Ok. Entonces, aquí yo sí lo remarco para los que están viendo el material. Esa clase de Abías es importante que la tomemos en cuenta. ¿Qué significa la clase de Abiyá? ¿Qué significa? ¿Qué eran estas clases? ¿Y cuándo servían? Para eso hablaremos de las 24 clases sacerdotales. O sea, habían 24 divisiones. ¿Quiénes eran los sacerdotes? ¿Los de la tribu de qué? De Leví. Los levitas, ¿verdad? Todos los levitas eran sacerdotes, ¿verdad? O de ahí salían los sacerdotes. Y de la familia de Aarón es que salían estos sacerdotes, y sobre todo de la descendencia de Aarón, de los hijos de Aarón, era que venían los sumos sacerdotes, lo que conocemos como sumos sacerdotes o Cohen Gadol en el hebreo. ¿Okay? Entonces, habían 24 clases, divisiones o guardias sacerdotales. En hebreo se dice mishmarot, que administraban los servicios en el templo. Estas clases, divisiones o guardias se enumeran en el primer libro de Crónicas, capítulo 24. Ya ahorita vamos allí. Cada clase tenía un título asociado. Estos títulos fueron los nombres de los líderes que encabezaban cada orden en el tiempo de David.
Samuel y David fueron las personas responsables de establecer las 24 clases sacerdotales. Originalmente, en la época de Moisés, el sacerdocio se limitaba solo a Aarón y a sus hijos inmediatos, los más cercanos. Pero para los tiempos de Samuel y David, la familia ya había crecido alcanzando tales proporciones que no podían oficiar todos juntos al mismo tiempo en el templo. Por eso, Samuel y David dividieron a los sacerdotes en 24 grupos separados, que fueron llamados clases o divisiones. La clase en la que Zacarías, ¿quién es Zacarías? El padre de Juan el Bautista. ¿Amén? Amén. La clase en la que Zacarías servía era la octava clase. La de Abiyá o la de Abías, o sea que Zacarías venía de la descendencia de Abías, de Abiyá. Amén. Amén. Ahí, según lo que dice en el primer libro de Crónicas. Josefo, que es un historiador judío y también un sacerdote, o sea que era un levita, él menciona que él era un miembro de la primera clase llamada Joairib. O sea que este Flavio Josefo perteneció a esa línea de la primera clase. Las 24 clases o divisiones estaban formadas por 16 cabezas paternas de los hijos de Eleazar, o sea, eran los principales, los jefes de cada una de esas cabezas. De los hijos de Eleazar y de los hijos de Aarón. Porque esos sacerdotes tenían que venir solamente de la línea arónica, de los hijos de Aarón. Entonces, Aarón tuvo 2 hijos, o tuvo 4, pero 2 murieron. Y los que quedaron eran Eleazar y Tamar. Entonces, de esos 2 hijos salen todas estas casas paternas, sacerdotales. Entonces, de los hijos de Aarón, 8 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar, hijo de Aarón, o sea, de Eleazar, hijo de Aarón, salieron 8. Y de Itamar, salieron 16. Y de Itamar salieron 8. 8 y 16, ¿cuánto es? 24. Entonces, vamos a verlo. En primer libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 4, dice: y los hijos de Eleazar, había más varones principales que de los hijos de Itamar. Y los repartieron así: de los hijos de Eleazar, 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar, por sus casas paternas, 8. Entonces 16 y 8, 24. Una vez que las 24 clases fueron definidas en suerte, fueron conducidas para determinar la secuencia de cada grupo en la que serviría en el templo. Vamos al versículo 5 ahí mismo de Crónicas, primer libro de Crónicas 24, 5, para los que están tomando nota en su casa. Dice, primer libro de Crónicas 24, 5, los repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Elohim. Como ya dijimos, estos 24 clases fueron ordenadas por Samuel y David, y más tarde por el sacerdote Esdras, para servir una vez a la semana en los servicios del templo en 2 momentos diferentes cada año. Ok, entonces, son 24 grupos sacerdotales. Cada grupo de esos, que estaba dividido por casas paternas, cada grupo de esos tenía que servir 2 veces al año. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros perteneceríamos a una de estas casas paternas y hoy estaríamos en el templo en Jerusalén haciendo el servicio que se hacía en el templo. Y se servía una semana. ¿Cuándo? De Shabbat a Shabbat.
Se entraba el Shabbat, se salía en el Shabbat. Entonces, mientras que todo el ciclo, ¿verdad? Mientras pasaban todas otra vez las otras 23, hasta que pasaran las otras 23 familias, nos volvería a tocar a nosotros volver a entrar al templo a servir. Entonces, como eran tantos, cada casa paterna serviría 2 veces al año, unas 2 semanas al año, ¿ya? En diferentes meses, ¿ok? ¿Sí está claro? ¿Pregunta hasta el momento? ¿Ninguna? Bueno, entonces, esto es, ya que cada clase administraba durante una semana, se deduce que había un periodo de 24 semanas para que cada una de las familias tuviera la oportunidad de servir. Esto ocupaba un lapso de unos 6 meses. Cuando las 24 clases terminaban su servicio, la serie comenzaba de nuevo. O sea, cada 6 meses nos hubiese tocado servir en el templo. Sí perteneceríamos a una de estas familias, ¿verdad? Esto ocupaba un lapso de unos 6 meses. Cuando las 24 clases terminaban su servicio, la serie comenzaba de nuevo. En un plazo de 48 semanas, cada clase habría servido durante 2 semanas. El calendario hebreo o el calendario bíblico, porque no podemos sacar cuentas con el calendario que nos maneja hoy en día. Tenemos que aprender, y eso lo hemos estudiado aquí, lo que es el calendario bíblico. Amén. Amén. Y el calendario bíblico, el calendario hebreo que se utiliza inclusive hoy en día, es lunisolar. Amén. En años regulares se tiene cerca de 51 semanas. Los sacerdotes servían en sus clases o divisiones 48 de esas 51 semanas. Esto significa que había 3 semanas en el año que faltaban por cubrir. ¿Qué pasó con estas 3 semanas? Bueno, David dio la respuesta. Las clases o divisiones servían juntas en los 3 festivales, o en las 3 fiestas, o en los 3 Moed. Amén. ¿Cuáles son las 3 fiestas que le estuvimos viendo nosotros? ¿Cuáles son las fiestas? Son 3, ¿verdad? Son 7 Moedín, pero son 3 fiestas. Hamatzot, ¿verdad? Que es panes sin levadura. Shavuot, la fiesta de las semanas, que conocimos como Pentecostés. Y Sukkot. ¿Ya? Sí, el Sukkot es la última. Pero hay que tener en cuenta, porque estas tres fiestas son importantes. Dijimos, ahora que estuvimos estudiando los Moedín, que Yeshua, el Mesías, tenía que cumplir todas estos Moed, ¿verdad? Entonces, es importante porque el Mesías nace en una de estas fiestas. Amén. Entonces, dado que había 3 grandes fiestas sagradas de peregrinación, que es de peregrinación, que todo israelita tenía que acudir al templo en Jerusalén durante estas 3 fiestas. Si hoy existiera el templo en Jerusalén, en Israel, nosotros que guardamos la palabra y que amamos al Eterno, tendríamos que subir hasta Jerusalén a celebrar las fiestas. Amén. Amén. Pero actualmente no hay templo en Jerusalén y por eso no se están llevando a cabo las fiestas como se hacía en aquella época. Solamente hay una conmemoración, pero sí con la mente puesta y la mirada puesta de que el templo se va a volver a levantar y que las fiestas volverán a ser restauradas. Amén. Bueno, entonces, estas 3 fiestas sagradas de peregrinación del calendario hebreo son Hamatzot, panes sin levadura, Shavuot, fiesta de las semanas, que le pusieron Pentecostés, y Sukkot, que significa cabañas, a la cual le llamaron tabernáculos, pero la verdad que esa palabra es incorrecta. Por eso yo le pongo aquí cabañas, porque es la traducción correcta de Sukkot. Y puesto que en aquellos tiempos había grandes multitudes en Jerusalén, David ordenó que todas las 24 clases deberían servir juntas para la semana de Hamatzot, la semana de Shavuot y la semana de Sukkot.
O sea que todos los sacerdotes, las 24 clases entraban juntas durante esas semanas a celebrar la fiesta. ¿Por qué razón? Porque el pueblo, la nación, traía sacrificios y se necesitaba mucho sacerdote para que hicieran el trabajo. Amén. Esto es confirmado en la literatura rabínica, como la Mishnah y otras. ¿Ok? En Segunda de Crónicas, estamos en Segundo de Crónicas, capítulo 5, versículo 11, dice: aconteció que cuando los sacerdotes salían del santuario, porque todos los sacerdotes presentes se habían santificado sin tener en cuenta las clases, o sea, ahí entraban todos juntos. Y en esos días ellos se consagraban, ellos no salían, porque no podían correr el riesgo de contaminarse. Ellos allá en el templo habían recámaras, aposentos, habitaciones para los sacerdotes, para que se quedaran ahí. Ellos estaban ahí sin ver la familia, sin nada. Ellos estaban, la semana que les tocaba servir, ellos estaban ahí apartados completamente, retirados de todo, solamente para servir al Eterno. Amén. 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 Ok, nuevamente en la literatura rabínica también está confirmado que las 24 clases deberían servir juntas para la semana de Pesach, de la semana de Shavuot o Sukkot. Pesach es panes y levadura. Respecto a las 3 fiestas llamadas de peregrinación, tenemos Deuteronomios capítulo 16. Deuteronomio capítulo 16, verso 16 dice: 3 veces al año todos los hombres comparecerán en la presencia de Yahweh su Elohim, en el lugar que él escoja. ¿Cuál es el lugar que él escogió? El templo. Amén. En la festividad de Matzah, panes sin levadura, en la fiesta de Shavuot y en la festividad de Sukkot. No te presentarás delante de Yahweh con las manos vacías. Aleluya. Vemos entonces que adicional a las semanas regulares de servicio, las 24 clases sacerdotales servían por 3 semanas extras durante el año, de esta forma cubriéndose así las 51 semanas del año en el calendario hebreo. Cada semana estaba organizada para que los sacerdotes comenzaran su turno en Shabbat y terminara en Shabbat. Esto confirmado por Josefo en su libro, en la página 7. Bueno, por ahí le dejo los datos, si usted los quiere buscar en internet. Ok. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 23, verso 8. Segundo libro de Crónicas, 23, 8. Dice: y los levitas y todo Judá hicieron conforme a todo lo que había ordenado el sacerdote Joiada. Tomaron cada uno a sus hombres, a los que habían de empezar el Shabbat y a los que habían de terminar el Shabbat. Pues el sacerdote Joiada no dio licencia a ninguna de las clases, o sea, no les dio permiso de salir hasta que terminaran su trabajo. Por otro lado, de acuerdo a la Mishnah, que es de la ley oral, el servicio de las clases o divisiones comenzaba en el primer Shabbat, del mes de Abib. ¿Cuándo comenzaba el ciclo? En el mes de Abib, en el calendario bíblico. Es el primer mes, y eso es en nuestro calendario entre marzo y abril. Amén. Ahí comenzaba el ciclo del servicio en el templo. Amén. Es perfectamente razonable que las clases sacerdotales comenzaran su servicio en el mes de la primavera de Abib, y que luego el judío le pusieron Nisan, así como la marca de auto, Nisan. Es un nombre babilónico, por cierto. El primer mes del año religioso hebreo. Este fue el momento habitual ordenado en la escritura cuando los sacerdotes comenzaban sus administraciones. Según lo que dice Éxodo en el capítulo 40 del 1 al 38, pero vamos a tomar solamente algunos versículos. Del 1 al 2 dice: y habló Adonai, en el libro del Éxodo, Shemot,
Dice, y habló Adonai Yehuvah a Moshe diciendo, en el primer día del primer mes, ahí está. Entonces, ¿cuál es el primer mes? El primer mes bíblico no es enero, es Abib. Amén. Entre marzo y abril. En la luna nueva armarás el Mizcán del testimonio. ¿Qué es el Mizcán? Lo que le llamaron el tabernáculo. ¿Ya? Moshe, el verso 16. Moshe hizo esto. Él actuó de acuerdo con todo lo que Adonai Yehuvah le había ordenado a él hacer. Verso 17. En el primer día del mes, en el primer día del mes del segundo año, después de que ellos habían salido de la tierra de Misrayim, que es Egipto, en la luna nueva, el Mizcán fue erigido, fue levantado. Ok, entonces, en el aniversario, por decirlo así, en el aniversario de que ellos estaban cumpliendo un año de haber salido de Egipto, en ese segundo año, ¿verdad? Que ellos ya habían salido, entonces fue cuando se levantó el tabernáculo. Entonces, ya que en el día primero del primer mes el tabernáculo fue levantado, entraron en cierta manera en servicio los hijos de Aarón para los tiempos de Moisés y más tarde para los tiempos del primer templo los hijos de Eleazar y los hijos de Itamar, como ya vimos. Residencia de los sacerdotes. De acuerdo al académico Alfred Endersheim, tenemos según la tradición judía la mitad de cada una de las 24 órdenes en que había sido dividido el sacerdocio. Era residente permanente en Jerusalén. El resto estaba disperso en la tierra. Ok, recuerde que, no sé si se acuerdan, pero los levitas estaban divididos en 48 ciudades levitas en todo el país. ¿Qué hacían esos sacerdotes en todo el país? Enseñaban la ley de Dios. Ellos eran los responsables de enseñarle al pueblo la Torá. Y los que descendían de los hijos de Aarón, ellos habitaban en Jerusalén porque ellos eran los que servían en el templo. ¿Ya? Entonces, por eso es que en el libro de Oseas, en el libro de Oseas, cuando el Eterno dice, por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, ¿verdad? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. ¿Por qué? Porque los levitas en esa época se habían olvidado de enseñar lo que era realmente la ley de Dios, y por eso es que viene la palabra profética a través de Oseas y dice, porque esa palabra está dirigida no al pueblo sino al sacerdote. Amén. Y le dice, por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, yo te echaré del sacerdocio, ¿verdad? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo voy a desechar a tus hijos. Entonces, esa es una palabra durísima. Bien, pero avanzamos. El resto estaba disperso en la tierra. Se añade que alrededor de una mitad de estos últimos se habían establecido en Jericó. Funciones de las clases o las familias. Nuevamente citamos a este académico. Debían actuar como asistentes de los sacerdotes, como cantantes y músicos, como porteros y guardas. De estas varias clases, la de los asistentes de sacerdotes eran con mucho las más numerosas. ¿Por qué? Porque todos los sacerdotes son levitas, pero no todos los levitas son sacerdotes, ¿verdad? No todos podían oficiar en el templo. Ok, era el deber de ellos cuidar las vestiduras sagradas, de los vasos sagrados, de los almacenes, del contenido de los mismos, de la preparación del pan, de la proposición, de las oblaciones, de las especias, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos estaban a cargo de cuidar todas esas cosas, que todo estuviera en su lugar, que todo estuviera preparado para todo el servicio en el templo. Un trabajo fuerte. También debían ayudar en general a los sacerdotes en sus labores
encargarse de la limpieza del santuario, encargarse de las tesorerías. Estas eran, entre muchas otras, algunas de las muchas funciones que realizaban las familias sacerdotales cada vez que servían en el templo de Shabbat a Shabbat. Vamos a hablar sobre la clase de Abías o de Abiyá. Dice, ahora volvamos al asunto de la clase de Abiyá, de acuerdo a la narración de Lucas, ya que estos nos situará en la fecha en que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, estaba en el templo cuando fue visitado por el ángel Gabriel. Y de aquí podemos establecer la fecha próxima, el nacimiento de Juan y de Yeshua. Amén. Lucas nos informa que Zacarías, el sacerdote, pertenecía a la clase de Abiyá o de Abías. Si miramos primero el libro de Crónicas 24:10, vemos que esta clase de Abiyá o de Abías era la octava en secuencia de servicio. Vamos allá. Primer libro de Crónicas 24:6. El verso clave es el 10, pero vamos a leer el contexto un poquito. Dice, y el escriba Semaías ben Natanael, hijo de Natanael, de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes, y delante de Sadoc el sacerdote, de Ahimelech ben Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, designando por sorteo una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. El primero en suerte tocó a Joiarib. Esa fue la primera clase sacerdotal. O sea, ellos serían los primeros en entrar al templo a servir en esa primera semana del mes de Abib. El segundo, Jedaías. El tercero, a Harín. El cuarto le tocó a Seorín. El quinto, a Malquías. El sexto, a Mijamín. El séptimo, a Cos. Y el octavo, a Abías. Amén. Entonces, como Zacarías viene de la casa de Abías, sería el octavo en turno esa familia de entrar a servir. O sea, antes de esta familia, antes de Zacarías, tuvieron que haber pasado 7 antes, ¿verdad? Ok, entonces, evidencias que nos mostrarán que Yeshua, o el nacimiento de Yeshua fue en Sucot. Mira, hasta que ya estoy leyendo y dándole estudios que me doy cuenta de los errores, y por más que lo reviso, ¿verdad? Ok, pero después lo arreglamos. Evidencias que nos mostrarán que Yeshua nació en Sucot. ¿Cuál es Sucot? La fiesta de las cabañas, la última fiesta de otoño. Ok, entonces estas evidencias son 4 evidencias que vamos a analizar y que vamos a estudiar a partir de ahora. Es cuando comenzamos el estudio. Amén. Número 1, vamos a ver la fecha de ministración de Zacarías y el nacimiento de Juan el Bautista. La primera evidencia. Segunda evidencia, anunciación del nacimiento de Yeshua. Número 3, evidencia número 3, los pastores en el campo. Número 4, el pesebre donde pusieron o nació Yeshua. Amén. Amén. Entonces vamos a ver la primera evidencia. ¿Cuál es la primera? La fecha de administración de Zacarías y el nacimiento de Juan el Bautista. Esas dos van juntas, se hacen una sola. Lucas capítulo 1, versículos 5 y versículos 8 y 9. Dice, hubo en los días de Herodes, el rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisheba. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Elohim según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso.
entrando en el santuario de Adonai. Cuando está hablando ahí, está hablando en el lugar santo, ¿verdad? Donde estaba el arca, todo ahí, el lugar santísimo. Le tocaba entrar ahí. Conforme a la costumbre de su sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso y entrando en el santuario de Adonai. Ok, recordemos que según la Mishnah, el ciclo comienza el primer Shabbat del primer mes del calendario bíblico, que es Abib o Nisan. Y cada familia de sacerdotes ministra a su vez una semana. Entonces, como son 24 familias, cada familia debía ministrar 2 veces al año en las 51 o 52 semanas o las 48 semanas del año. El ciclo se retrasaría un poco porque todos los sacerdotes estaban obligados a estar en el templo durante las 3 fiestas anuales, que son Hamatzot, Shavuot y Sukkot. Entonces la familia de Abiyá, la familia de Abías era la octava en línea, por lo que Zacarías habría tenido su primer periodo de servicio durante el tercer mes. ¿Cuál es el tercer mes? Entre mayo y junio, a mediados de mayo y a mediados de junio. Amén. Y su segundo periodo durante el noveno mes, unos 6 meses después. Fue durante ese primer periodo, o sea, el primero, entre mayo y junio, donde Zacarías estaba sirviendo cuando el ángel se le aparece y le habla. Amén. Amén. El servicio de las clases o divisiones comenzaba en el primer Shabbat del mes de Abib o de Nisan. Esto para fines de proyección cronológica, si tomamos como base que el primer día de Abib, tenemos entonces que Zacarías estaba sirviendo en el templo a finales de mayo y a principios de junio. Ahí donde estaban sirviendo Zacarías fue cuando le tocó servir a finales de mayo y a principios de junio. ¿Okay? Entonces, el tiempo del nacimiento de Juan el Bautista, Lucas capítulo 1, versículo 11, dice: y se le apareció un ángel de Adonai de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Mire, hermano, la gente, yo no entiendo, la gente, uno oye gente que todo el día Dios le habla y todos los días ven ángeles y mire, Zacarías, que era un sacerdote que servía en el templo, un hombre consagrado, un hombre anciano, casi se muere. ¿Ah? ¿Usted sabe qué le pasó a Zacarías? Se quedó mudo. ¿Ya? Uh-huh. Dice el verso 13: pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo, y lo llamarás Johanán o Juan, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, verso 17, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para Adonai un pueblo bien dispuesto. Entonces, de acuerdo a este cálculo, Zacarías debió regresar a su casa a finales de junio. Por lo tanto, se puede establecer que en el mes de julio fue la concepción de Juan. Si contamos 9 meses a partir de julio, ¿cuándo sería? A partir de julio, 9 meses. Ok. Entonces, si contamos 9 meses a partir de julio, tenemos una fecha aproximada para el nacimiento de Juan el Bautista en el mes de Abib, cuando se celebraba Pesach. Esto quiere decir que Juan el Bautista nació en Pesach. ¿Ve? Que es a mediados de marzo
y abril, entre marzo y abril. Amén. Entonces Juan el Bautista nació en Pesaj. Ya con este dato, con este primer dato que tenemos aquí, se nos amplía el panorama más para acercarnos a la fecha del nacimiento del Mesías. Vamos a ver la evidencia número 2. La anunciación. Ya con esta a usted se le va a aclarar y se le va a despejar la mente y se le va a salir el arbolito de Navidad a la cabeza de una vez. Evidencia, segunda evidencia, la anunciación o el anuncio del nacimiento de Yeshua. Lucas 1:26 dice, le leo la Torah viviente, en el verso 26, al sexto mes, ponga atención a ese sexto mes, al sexto mes el malaj Gabriel, es el ángel Gabriel, fue enviado por Adonai Yehuvah a una ciudad en Galilea llamada Nazaret. Verso 31. Pues he aquí, le dice, aquí en la conversación del ángel con Miriam o María, ¿verdad? Dice, pues he aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Mira, dice el verso 36. Mira, ese verso 36 es clave. También tu parienta Elisheba ha concebido un hijo en su vejez. Este es el sexto mes para ella. Quiere decir, oiga bien, que Juan es mayor a Yeshua 6 meses. Amén. Entonces dice, este es el sexto mes para ella, a la que llamaban estéril. De acuerdo a Lucas 1:26 y el versículo 36, Miriam concibió cuando Elisheba o Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, a mediados de junio, cuando sucedió la concepción de Juan. Si nos movemos 6 meses adelante, o sea, si Elizabeth quedó embarazada más o menos entre junio y julio, nos movemos 6 meses hacia adelante, cuente de junio, 6 meses. Junio, diciembre. Mire qué dato más importante, porque yo le quise traer esta enseñanza hoy. ¿Qué fecha estamos hoy? 18. ¿18 de qué? De diciembre. Ok. ¿Qué se celebra hoy en Israel? ¿Qué inicia hoy la celebración? Que yo les enseñé la semana pasada. ¿Cuál fue la enseñanza en la semana pasada? ¿Ah? La dedicación, Hanukkah. Oiga bien, porque este dato es importante. De acuerdo a Lucas 1:26 y el versículo 36, Miriam concibió cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, a mediados de junio, cuando sucedió la concepción de Juan. Si nos movemos 6 meses adelante, nos lleva a mediados de diciembre. ¿Estamos en qué? En mediados de diciembre. Que es donde se celebra la festividad de Hanukkah. Entonces, diciembre es el sexto mes para Elisheba o para Elizabeth. Y en diciembre es donde Miriam, María, concibió a Yeshua. Esto significa que la luz del mundo, por eso Yeshua dijo, yo soy la luz del mundo, porque fue en Hanukkah que María concibió a Yeshua. El Eterno no se equivoca, hermano. Todo está, como dijo un varón por ahí, fríamente calculado. Yo no sé si a usted le sorprende, pero a mí me sorprende esto. Oiga bien, es donde Miriam concibió a Yeshua. Esto significa que la luz del mundo, Yeshua, fue concebido durante la festividad de las luces, Hanukkah. Eso no es obra de la casualidad. Si ahora nos movemos 9 meses adelante, o 40, 41 semanas, algo así, ¿verdad? ¿Dura el embarazo? 42 semanas por ahí. Bueno, entonces,
Cuente diciembre, 9 meses a partir de diciembre. Cuente. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, me vale a mí. Septiembre. Está bueno en matemáticas este varón. Septiembre, Quiere decir, ok, si contamos desde la concepción de Yeshua, que es en Hanukkah, una fecha como hoy, en diciembre, a mediados de diciembre, quiere decir que su nacimiento fue en el mes de septiembre, entre septiembre y octubre. ¿Por qué digo entre septiembre y octubre? Porque recuerde que este calendario no calza con el otro, pero es una fecha aproximada. Amén. Entonces, nos llevaría al mes de septiembre, el tiempo del nacimiento de Yeshua en la festividad de Sukkot. Quiere decir, Yeshua, María concibe a Yeshua en Hanukkah y da a luz en Sukkot. Evidencia número 3, tercera evidencia. Los pastores en el campo. Lucas capítulo 2, versículo 8 en adelante, al 11. Dice, en el campo muy cerca había unos pastores pasando la noche en la campiña, cuidando su rebaño, cuando el malaj de Yahweh se apareció, el ángel, y la Shekinah, la gloria de Yahweh, resplandeció alrededor de ellos. Tuvieron mucho temor, pero el malaj les dijo, no teman, porque estoy aquí para anunciarles buenas noticias que llenarán de alegría a todo el pueblo de Israel. Amén. En este mismo día, en el pueblo de David, ¿cuál era el pueblo de David? ¿Cuál era el pueblo de David? ¿Cuál era la ciudad de David? A ver, todos ustedes que no ven de boca en boca, para los que no vieron el mundial por leer Biblia. No. Belén. Belén. Entonces, oiga bien, entonces le dice que llenará de alegría, dice en el verso 11, en este mismo día, en el pueblo de David, o sea, Belén, nació para ustedes un Salvador. Esa palabra Salvador es un Yeshua. Amén. Ajá. Que es el Mashiach, el Adón, el amo. Entonces, en primer lugar, esta evidencia, porque si la gente dice que nació en diciembre es época de frío. Y ya para esta época no hay pastores en el campo con sus ovejas. ¿Por qué? Porque es época de nieve, es época de frío. Entonces, en primer lugar, si fuera invierno, no habrían pastores con ovejas en el campo. Por otro lado, Sukkot es una época de gozo ordenado por Yahweh. O sea, cuando llegue la fiesta es gozo, es alegría. Amén. Deuteronomios capítulo 16, verso 13 al 14 dice, celebrarás la fiesta de las tiendas durante 7 días. Cuando hayas recogido la cosecha de tu era y de tu lagar, durante tu fiesta te regocijarás, o sea, te vas a gozar. Tú, tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, el levita, el forastero, el huérfano y la viuda que viven en tus ciudades. Todos tienen que estar en la fiesta. Amén. Levítico 24:40 dice, el primer día ustedes tomarán el producto de árboles hermosos, ramas de palmas, ganchos de árboles frondosos y sauces del arroyo, y se gozarán delante de Yahweh su Elohim por 7 días. ¿Qué significa todo esto, verso 40? Bueno, es cuando con este material se armaba la suká, la cabaña. Ok, ya ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Evidencia número 4, ya vamos a ir terminando. Evidencia número 4. El pesebre donde nació Yeshua.
Y lo pongo nació entre comillas. Lucas capítulo 2, verso 7. Dice: y dio a luz a su hijo primogénito. Hermano, ¿qué significa la palabra primogénito? Primero que nada. El primero. Entonces, aquí está hablando que María dio a luz a su hijo primogénito. Significa que si tuvo un primogénito, habían más hijos. Y ahí se cae la doctrina del catolicismo, que María fue virgen hasta que se fue al cielo. Ahí cae. ¿Ve? Y dio, la palabra sería unigénito. Exactamente. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó. ¿Dónde lo acostó? En un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Verso 12. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto. Ahí cuando le está hablando a los sabios de Oriente. Dice, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Verso 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Esa palabra pesebre es importantísima. Entonces, nos enseñaron que Yeshua o Jesús nació en un pesebre. Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta o tener bien claro es que es un pesebre. Esto es simplemente cultura general. Un pesebre no es un establo, porque a usted y a mí nos dijeron que Jesús nació, ¿verdad?, a la par de la mula y el buey, en un corral, en un establo, ¿sí o no? Así oigo yo que es. Ajá, pero no es así. No, usted lo engañaron. Y a mí también. Nos engañaron, hermano. Pero no, hoy estamos descubriendo la verdad. Amén. Entonces, ¿qué es un establo? Bueno, yo les voy a enseñar un poquito aquí. Bueno, para los que ya tienen el PDF ya lo están viendo, ¿verdad? ¿Qué es un establo? ¿Y qué es un pesebre? No sé si los hermanos ahí. Ok. Esto donde está el burrito aquí, esto es un establo. Un corral, ahí donde guardaban los animalitos. Esto a la par aquí, esto es un pesebre. Pero eso lo usaban para darle comida. Correcto. Un pesebre es un comedero. Un comedero de animales. ¿Verdad? O un abrevadero también se le llama. ¿Verdad? Entonces, entre establo y pesebre hay mucha diferencia. Mucha diferencia. ¿Ve? Entonces, Yeshua no nació en un pesebre. ¿Usted se imagina a María metida en ese cajón dando a luz? ¿Ah? Jamás. Ese es un cosito como de 1 metro de largo. Amén. Entonces, Yeshua no nació en un pesebre. Es imposible que pudiera nacer dentro de un abrevadero o un comedero de animales. Yeshua fue puesto en un pesebre. Ahí sí. Después de haber nacido, el pesebre lo usaron como cuna. Pero la escritura jamás te dice que él vino a nacer en un pesebre o en un establo. Amén, así es. Aquí hay puntos importantes. 1. No había lugar en el mesón, dice la escritura. Aquí la palabra mesón, que la tradujeron del griego cataluma, si usted lo encuentra en el diccionario Strong, con el G2646, significa cuarto de huéspedes. Entonces dice, y no hallaron lugar en el cuarto de huéspedes. El mesón. Entonces, tiremos a la basura la idea de que José y María no llegaron a casa de sus familiares o que no tenían lugar en el hotel. Ellos estaban con sus familiares, solo que ellos no tenían lugar porque la ciudad estaba completamente llena. Ahora, ¿por qué Belén estaba completamente llena de gente? ¿Por qué? ¿Por qué estaba tan lleno de gente? Porque estaban celebrando la fiesta de Sukkot. ¿Ya? Belén estaba a 10 kilómetros de Jerusalén, o se encuentra, está, todavía existen los dos.
Belén se encuentra a 10 kilómetros de Jerusalén. Y como ya vimos, estaban en los días de Sucot. Deuteronomio 16:16. 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante de Adonai tu Elohim en el lugar que él escoja, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de las cabañas. Y no se presentarán con las manos vacías delante de Adonai. Ok. Cuando ellos llegan, porque cuando ellos llegan a Belén y esa ciudad está llena, porque cada uno se dirigía hacia Jerusalén. Estando cerca, caminaban allí. Amén. Pero además de eso, cada uno, la orden es armar la sucá, la cabañita. ¿Ok? Cuando llegaron a Belén, la ciudad estaba llena, no solo de gente, sino también de Sucot. La palabra Sucot es en general, ¿verdad? Sucá en plural. ¿Es así, verdad? Sí. Ok. O sea, cabañas. Todas las familias estaban preparándose para celebrar la fiesta de las cabañas. O sea, que ya las cabañas inclusive la preparaban desde una semana antes de tiempo. Se armaban su cabañita. Entonces, ¿cuándo se celebra Sucot? Entre septiembre y octubre. Ajá. Entonces, para el próximo septiembre vamos a armar cabañitas, ¿parece? ¿Ah? Si usted va a Israel en esta fecha, usted lo que se va a encontrar es todo esto así. Que le voy a enseñar aquí. Bueno, el que tiene el PDF ya lo ve, ¿verdad? Todas esas cabañitas. ¿Por qué? Porque es una orden, es una ordenanza, es un misbot del Eterno. Pero cuando llegue la fecha vamos a enseñar sobre Sucot. Ahorita estamos en el nacimiento de Yeshua, ¿ok? Pero Yeshua nace en esta fiesta, en la fiesta de Sucot. Amén. Cuando los parientes de José le dicen que no tienen lugar, lo único que le pueden ofrecer no es un establo lleno de animales. Ni siquiera la escritura menciona animales por ningún lado. Usted se lee los evangelios desde el nacimiento del Mesías y no dice en ninguna parte. No menciona animales porque no era un establo. Era una sucá, era una cabañita de estas que le estoy mostrando. Y la imagen que nos vendieron en el cristianismo es esa, ¿verdad? Esta es la imagen que nos vendieron a nosotros. Heredado del romanismo. ¿Verdad? Y que por eso usted ve que para esta época todo el mundo arma su famoso pesebre. ¿Ah? Y ya vimos que es un pesebre. Y le ponen ahí la mula, el buey, ¿verdad? Y todo un poco de animales ahí que no tienen nada que ver con lo que dice la escritura. Siempre pensamos en forma errónea que Yeshua fue puesto en un establo de animales, que la gente de Belén eran inhumanos, que habían condenado a una pobre mujer embarazada a tener que dar a luz en medio de animales malolientes. Y eso no es así. Hemos visto que la fiesta de Sucot tiene que ver con humildad. Sin duda, Yeshua se humilló a sí mismo, pero se humilló al tomar forma de hombre, siendo Elohim mismo. Amén. Tomó forma de hombre. Cualquier cosa que no sea su trono celestial es un tipo de humillación. Amén. Amén, aleluya. Filipenses capítulo 2, versículos 7 al 8 dice: sino que se despojó a sí mismo, Amén. tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Amén. Ahí no dice que nació entre animales para humillarse, no. ¿Cuál fue la humillación? Que tomó forma de hombre. Ahí lo dice claro. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Amén. Yeshua no necesitaba nacer entre animales para humillarse. Sobre todo si hubiera sido así, no se hubiera cumplido el propósito principal de Sucot, que es el que Yahweh habitaría entre nosotros. Amén. Amén.
Éxodo 25:8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Amén, gloria a Dios. Amén. Siguiente punto, el Padre profetizó que Isaías, en Isaías, que él vendría a habitar literalmente entre su pueblo. Estaba profetizado. Amén. Isaías 7:14, por tanto Adonai mismo os dará señal. He aquí la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Elohim con nosotros. O Elohim está con nosotros. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta palabra habitó, que tradujeron aquí, es del griego eskenó, que es el G4637 y significa hacer una carpa, hacer una tienda, ocupar un lugar, residir, como Elohim habitó en el Mizcán. Amén. Y esta palabra se deriva de viene de eskenos, que es el G4637 y significa una cabaña o una residencia temporal, figuradamente el cuerpo humano como morada del espíritu, el Mizcán. Yeshua es la Suká, Apocalipsis 21:3, o el tabernáculo. Dice Apocalipsis 21:3, oí una gran voz que procedía del trono diciendo, esta es la morada, ahí está usando la palabra Suká, de Yahweh con los hombres, y él habitará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Yahweh mismo estará con ellos como su Elohim. Amén. Conclusión. Entonces, ¿cuándo nació Yeshua? ¿En Navidad? Claro que no. Septiembre. En septiembre. Y para los que dicen que no se sabe cuándo nació Yeshua, hemos visto en este estudio que la Escritura sí nos dice cuándo nació. Por favor, hermano, y para los que nos están oyendo y nos van a escuchar y nos van a ver, abra los ojos a la verdad para que sea libre. Amén. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yeshua nació en la fiesta de Sukkot y es motivo para estar felices. Son buenas nuevas de gran gozo. Amén. Debemos estar contentos, alegres y emocionados. Aleluya. Yo me alegro mucho de saber que Elohim me dice en su palabra algo que yo por mucho tiempo en lo personal lo había ignorado. Que pensé que sí era en diciembre o que no se existía, como me decían a mí, inclusive dentro de los institutos bíblicos. Nadie sabe qué fecha. Amén. Amén. Y su palabra dice que él nació en Sukkot. Entonces, cuando llegue la fiesta de Sukkot, dentro de todas las celebraciones que el Eterno nos permite hacer para gozarnos, también debemos recordar que su deseo era habitar entre nosotros. Amén. Y justamente en Sukkot, él vino para habitar entre nosotros. Es un cumplimiento Amén, profético totalmente. La fiesta de Sukkot, Yeshua la cumplió. Amén. La palabra profética que él vendría a morar y que el mismo Elohim vendría y haría morada en medio de nosotros. Él nace en Sukkot. Hemos presentado las evidencias claras de que Yeshua no nació el 25 de diciembre. Estudie todo esto y compruébelo. Si realmente desea, amado hermano, amado amigo, que me ve, que me escucha, que está oyendo esta enseñanza, de alguna manera le haya llegado, o por escrito también, yo le pido que lo estudie realmente. Y si usted realmente desea agradar al Eterno, porque yo le pregunto a cualquiera, ¿cuántos quieren agradar a Dios? Y me van a decir un amén bien grande. Amén. Entonces, si usted desea agradar al Eterno, nunca más vuelva a participar de la celebración de la Navidad. Amén. Así es. Amén, así es. No adornes tu casa pensando que lo haces para celebrar el nacimiento del Mesías. Hoy mismo tira a la basura el arbolito y las luces de Navidad.
que sacas cada año para adornar tu casa, porque eso es una abominación, porque eso es una fiesta pagana. Y el Señor ordenó que no hiciéramos como hacen las naciones. En Deuteronomios capítulo 18, verso 9 dice, 18:9 dice, cuando entres a la tierra que Yahweh tu Elohim te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de aquellas naciones. Y yo, como le he dicho a mucha gente, y en muchas enseñanzas lo vuelvo a repetir, si la Navidad viniera del Eterno, el mundo hoy no estaría celebrando Navidad. Amén, así es. No lo hace. No lo hace. La Navidad es totalmente pagana. Pagana. De viejo hombre. Totalmente. Así que hágase un favor usted mismo, usted misma, hermano, hermana, no celebre Navidad. Y si alguien de sus familiares y amigos celebran esas cosas, comparta con ellos este estudio, esta enseñanza. Alguien puede decir, yo no celebro a nombre de Tamuz, o no lo celebro como lo celebra el mundo, lo celebra. Yo lo celebro a mi manera, porque eso lo dicen muchos uno. Pero entonces déjeme decirle, o déjeme recordarle que esto no se trata de nuestras opiniones personales, o de lo que a nosotros nos parece, sino de lo que Elohim dice y exige que nosotros hagamos. Amén. 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 Así que, gracias al Eterno, hemos podido concluir esta enseñanza. Pero no por esto no van a comerse un tamalito en este mes. ¿Depende? Ah, no. Ok. Entonces, bien, amados, ahí les compartí el PDF. Dentro del PDF está mi información personal, mi contacto, número de teléfono, para que si usted quiere compartirlo con alguien y me desean llamar y que les quede un poco más claro el asunto, pues podamos hacerlo. O si alguien quiere que le hagamos llegar el PDF de los que están en nuestras redes sociales, ahí en la información está mi número. Si usted está fuera de Costa Rica, tendría que marcar el 506-8877-1234 para que usted, si usted quiere que le hagamos llegar este estudio por escrito. Así que shalom a todos, que el Eterno los bendiga, a nuestros hermanos que están oyendo y viendo la enseñanza. Y espero que la próxima semana nos volvamos a encontrar. Amén. Shalom y bendición.